Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hasta ayer estuvo durante 9 años Ricardo Blázquez como presidente de la Conferencia Episcopal Española. Pero desde ayer ya tenemos en España un nuevo presidente. Se trata de Juan José Omella, conocido como el negociador del procés. Va a hacer de intermediario entre el gobierno catalán, entre el independentismo catalán, que hacen todo lo posible, han hecho y están haciendo todo lo posible por independizarse de España, y el actual gobierno español socialista comunista, que, por lo que se ve, les va a dar muchas facilidades para que consigan sus objetivos. ¿Qué es lo que pasará? Bueno, de momento vamos a ver una primera reacción de un periodista especializado en política y que se llama Federico Jiménez Los Santos. ¿Qué le parece Juan José Omella? ¿Qué palabras tiene para él? Omella, en la conferencia episcopal, y más cordial, enhorabuena al diablo, porque esto es del ángel caído. Porque esto es del ángel caído. Tiene claro que no le gusta en absoluto. Conoce perfectamente a este sujeto, sabe lo que se puede esperar de él y pues nosotros a ver qué es lo que podemos esperar. Tener en cuenta que en materia sociopolítica Omella tiene la encomienda vaticana interiorizada por Blázquez y Osoro de apostar por el diálogo y la negociación con el gobierno de coalición. Una colaboración crítica para abordar la agenda programada por Pedro Sánchez y que pasa por cuestiones como la eutanasia, la nueva ley educativa con la escuela concertada y la asignatura de religión como acicates, la reforma del régimen fiscal de la Iglesia o la resignificación del Valle de los Caídos. Ojo con el Valle de los Caídos, que quieren tirar la cruz más alta de España y no sé si de Europa, posiblemente. Queda como vicepresidente, como os he dicho, el cardenal Osoro, es decir, tanto el vicepresidente Osoro como el actual presidente Omella son dos hombres absolutamente enamorados de Bergoglio y de la máxima confianza de Bergoglio. Recordemos también que desde el pasado 1 de octubre Bernardito Cleopás Auza es el nuevo embajador del Vaticano en España, nuevo nuncio apostólico en España, y Andorra, que es filipino, que tiene 60 años, habla 6 idiomas, pertenece al cuerpo diplomático del Vaticano desde 1990, viene de servir 5 años como máximo representante eclesial en Naciones Unidas, ojo, viene de una experiencia de 5 años en la ONU, y fue aceptado por el Consejo de Ministros de España el 13 de septiembre pasado en un proceso discreto y acelerado. Es decir, que aquí vemos cómo todo empieza, las piezas del puzzle a cuadrar. Viene un nuncio con 5 años de experiencia en la ONU, viene un gobierno socialista comunista afín al nuevo orden mundial, y el presidente actual y el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española son absolutamente de la cuerda de Jorge Mario Bergoglio, que es el líder del nuevo orden mundial. Lo que le espera a España, solo Dios lo sabe, pero no pinta muy bien. Vamos a seguir escuchando qué es lo que nos tiene que contar Federico Jiménez Los Santos. Irán al infierno. Irán al infierno para encontrarse con la conferencia episcopal, porque esa es otra noticia. O sea, ayer vamos, os lo dije, lo anuncié, ya le di el pésame a Carlos Herrera, porque la conferencia episcopal solo tiene un elemento de fuerza, que es la COPE. La COPE es una cadena de radio muy importante en España que pertenece a los obispos y a través de ella pues ejercen su influencia sobre la opinión pública española. Sí, el jefe de la conferencia episcopal es un separatista catalán nacido en Teruel, es decir, un réprobo. Omella lo considera un separatista catalán a pesar de no haber nacido en Cataluña. Un réprobo lo llama. Farsante. Si lo único que pueden decir de él es que es amigo del jesuita Montonero, que es Bergoglio, a quien puso la mafia a la banda. A quien puso la mafia a la banda. La mafia a la banda puso a Bergoglio. ¿Y qué es la mafia a la banda? La mafia a la banda, dice la teóloga Jane Smith, está formada por redes homosexuales entre el clero. En una entrevista en el diario El Mundo, septiembre de 2018, Janet Smith afirma que el problema de los abusos no podrá resolverse solo con la dimisión de algunos obispos, ni tampoco con nuevas directrices burocráticas. El problema son las redes homosexuales existentes en el clero que tienen que ser erradicadas. Smith los denomina la mafia lavanda, que es un grupo de homosexuales activos que se protegen entre ellos para tomar el control de las diócesis, y así muchos llegan a puestos de poder
desde donde pueden ejercer presiones contra los muchos curas que no están de acuerdo con su forma de vida y les boicotean. Luego ayudan a los suyos a llegar más lejos en la jerarquía eclesiástica. Eso, dice esta teóloga experta y conocedora, tras muchos años de moverse en ese mundo, como la mafia, la banda. Este tipo de gente, homosexuales con sotana, muchos de ellos se aprovechan de los seminaristas, de los curas jóvenes o de cualquier chico que se acerca a la parroquia. Son depredadores que abusan de su situación de poder para obligar a otros miembros de la Iglesia a mantener relaciones con ellos. Esta profesora llega a asegurar en la entrevista que en algunas diócesis el porcentaje de religiosos homosexuales asciende al 50% del total. Por ello, añade, algunos temen actuar, les da miedo exigirles que respeten sus votos y quedarse sin curas, pero la Iglesia y sus feligreses tienen derecho a que los sacerdotes crean en sus propias enseñanzas. Recordemos que todo este tema lo ha denunciado Fray Nelson Medina en un vídeo que dedicó exclusivamente para denunciar este asunto. Dijo que era importantísimo que la Iglesia, toda la Iglesia, conociera la realidad de este tema. Por eso os lo estoy contando. A su juicio, la Iglesia tiene un problema, y es que hay muchos homosexuales activos que no están respetando el voto de castidad. Es un problema porque evidencia que no creen en la enseñanza de la Iglesia. Lo importante es que los católicos puedan volver a confiar en su Iglesia, expone Janet Smith. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Esta es la realidad. Vamos a terminar de escuchar lo que nos decía Federico Jiménez Los Santos. En el solio de San Pedro, pues evidentemente, ¿qué van a esperar? La bendición ibi et orbi. Es decir, que a cambio de que les perdonen el ibi, la COPE se callará. Que se tendrá que callar. Porque claro, yo he vivido allí. Yo sé cómo funciona aquello. El IBI es el impuesto de bienes inmuebles que están amenazados con tener que pagar y entonces de esa forma chantajea o presiona el gobierno a la COPE, a los obispos, y los obispos ceden, en fin, y así viene todo este juego político y terrorífico al final para la Iglesia, que paga las consecuencias. Y ahora vamos a escuchar en un programa que hubo anoche, Gato al Agua, se llama El Gato al Agua, la pregunta de Jorge Campos, diputado de Vox, y vamos a ver qué es lo que preguntaba a un periodista. Escuchad. Sí, a mí, bueno, yo soy católico y digo claramente que si ha habido un catalizador del nacionalismo ha sido la Iglesia Católica, no solo en el País Vasco ni en Cataluña, sino también, por ejemplo, en Baleares. Ha sido uno de los principales focos de catalanización de Baleares, la Iglesia Católica. Entonces, ya hace años que se están haciendo las cosas muy mal y que están entrando en unos jardines, la verdad, que van justo en sentido contrario de lo que debería ser la Iglesia Universal. Pero dirigiéndome a nuestro especialista de hoy, hay un párrafo de un artículo que no es mío, es de Pablo Molina, que dice lo siguiente, es muy breve. Un anciano sacerdote de la diócesis de Cartagena preguntó hace años a su obispo si había algún prelado en la conferencia episcopal que no fuera masón. Su eminencia guardó pensativo unos segundos y finalmente respondió, sí, hay varios que no lo somos. O sea, que en contra de la creencia tan extendida entre millones de fieles españoles hay obispos que no pertenecen a la masonería y que únicamente obedecen a la Iglesia Católica, al menos a mediados de los 90. Habría que preguntar nuevamente a este venerable obispo si el equilibrio de fuerzas se mantiene porque tras la llegada de Bergoglio al trono de Pedro parece que una tendencia se ha impuesto y no ha sido precisamente la tradición. ¿Esto es así? O sea, ¿puede ser así? Tal como dice... O sea, atentos el jardín que acaba de abrir Jorge Campos. Y ahora quien contesta es Fernando Beltrán, que es un periodista de Info Vaticana, el máximo responsable, creo que es actualmente de Info Vaticana. Me parece un poco flojita la respuesta, pero vamos a escucharla. Hombre, yo no creo que un porcentaje tan alto sean masones. Bueno, de hecho, para empezar, se supone que ser masón es incompatible con ser católico. Hasta hace no mucho la Iglesia, bueno, son numerosas encíclicas que han criticado a la masonería. Yo no creo que eso sea así. Es verdad que la jerarquía eclesiástica en general en España en los últimos años, los últimos decenios diría yo, sí es verdad que se ha amoldado al mundo de una forma que ha sido una simbiosis tal que parece que concuerdan con los ideales masónicos de fraternidad y todo lo que eso conlleva. Pero de ahí a saber si hay un porcentaje alto de eclesiásticos que sean masones, hombre, hay algunos seguro, pero no sé si...
No sé si tantos, hay muchos. Y que por supuesto está condenada, no condenadísima. Vamos a escuchar lo que dice al respecto sobre esto, qué opina Frei Arcarius, si él piensa... Una enemiga Vamos a ver. de la Iglesia episcopal como el que entra y su vicepresidente, los que están por debajo. Ahora. Casándose con todo el mundo. A ver. Tanto el que sale de la conferencia episcopal como el que entra y su vicepresidente pertenecen a la masonería. Que me responda un solo obispo español si no ha recibido una llamada de la masonería a lo largo de su carrera. Claro, entendiendo y concibiendo las 1000 caras que tiene la masonería y que es la gran enemiga de la Iglesia Católica, de Cristo y de ellos como ministros. Y sin embargo, por todos es conocido que en determinado grado les obligan a pisar el crucifijo, en los grados especialmente satánicos, pero que a los eclesiásticos esto se lo salvan haciéndoles pasar por un mejor trago y no de apóstatas, entendiendo estos que los nuevos hermanos de fraternidad, logia o sociedad secreta no son tan malos con nuestro Señor, ni con el cargo que como sacerdotes representan. Bueno, pues Frei Arcarius, por lo que vemos, es más lanzado, tiene las ideas más claras sobre el tema de la masonería. Y bueno, esto es lo que a mí lo que me dicen, una opinión que me han dado por otro sitio, es que para los masones, me dicen, es infinitamente más útil que los obispos no lo sean, porque así les sirven mejor y les son más obedientes sin darse cuenta y sin tener que admitirlos en sus tenidas. Es decir, que buscan una manera de tenerlos controlados. Yo no conozco el tema, digo lo que me cuentan. Y vamos a terminar de escuchar a Federico Jiménez Los Santos, porque tenía algo más que contarnos. Pero que la conferencia episcopal, que es un clásico, digamos, de la historia de España. España es un país católico. España ha sido el país más católico del mundo. Todos los católicos que hay en el mundo lo son porque España ha estado allí. Y si no, no habría. ¿De qué? ¿De qué iba a haber católicos en América si no es por España? El problema es que cuando uno se vende literalmente, se vende por corrupción. Nada menos que una religión que predica el amor se dedica a predicar satánicamente el odio al prójimo, al de dentro de Cataluña. Ojo a las palabras que le está dedicando a los obispos en Cataluña, especialmente a Omeya. Y al de fuera de Cataluña, si es español. Eso desde luego no es catolicismo, ni es el cristianismo, ni es lo que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz por los pecados de la COPE, quiso predicar. Lo de Omeya, que yo llamo Omeya, no porque no sepa decir la E de Valladolid, porque esto me ha enseñado Sara Sanz, no, es porque es un traidor, pero un traidor. Hay un antecedente histórico de la traición, que es el antecedente de este Omeya, que es Don Opas. Don Opas era un obispo, en tiempos de los visigodos, que cuando vio que ganaban los moros, se fue a Asturias a convencer a don Pelayo de que se rindiera. Este periodista conoce mucho la historia de España especialmente, por eso cuenta esta anécdota. El otro día leía una cosa de uno de estos historiadores anglosajones que dicen tontadas sobre España. Nunca existió don Pelayo la batalla de Covadonga. ¿Tú qué sabes? En cambio, sí sabemos que don Opas fue a Pelayo, que era escolta, espatario, se decía entonces, del rey Rodrigo, el que perdió la batalla de Guadalete. Ahora, a lo mejor tampoco habrá habido batalla. Fue un intercambio de opiniones, fue una mesa de gobiernos, no sé. Pero don Opas, el traidor, el obispo, se fue a convencer a Pelayo y los primeros que estaban en la Reconquista, que eran de la corte de Rodrigo, que habían empezado en Asturias
a fortificar aquello frente a los musulmanes y que se rindieran, que los musulmanes eran muy buenos, que no hacían daño, que eran buenos, muy buenos, una religión del amor. Pues el nuevo Don Opas es Don Opas Omeya. Don Sopas, le podrán decir, porque va a engañar a los curas y a las monjas que hacen un trabajo extraordinario de caridad, no de justicia. Esos son los comunistas de Cáritas, no, de caridad, que eso es lo cristiano, lo católico, lo de toda la vida. Los van a engañar diciendo que gracias a esto no les van a cerrar la iglesia con el libro. Si valierais un poco más, ni se habrían atrevido a plantearlo. Dejasteis que sacaran a Franco como un perro. Os sacarán a vosotros detrás. Os sacarán a vosotros detrás que dejasteis sacar a Franco como un perro. Recordemos que Franco, ni más ni menos que tiene en su honor la máxima condecoración que un papa le puede conceder, que la recibió ¿quién fue? De Pío XII, creo que fue Pío XII, sí. Bueno, pues esto es lo que tenemos en España. Y unas últimas palabras al respecto de toda esta situación de Fray Arcarius. Repito, ¿hay un solo obispo que me pueda asegurar que no ha recibido una llamada de la masonería? Y lanzo desde aquí un mensaje a los perros mudos, que sois los sacerdotes que mañana podremos tener, pero que en este momento estáis invitando a la confusión y a que el espíritu de confusión sea mayor y sea grande, porque en una sacristía nos decís que el Papa es Benedicto, pero en la Santa Misa no le nombráis, o nombráis cual mix a dos, cuando eso es imposible. O los que, y tan de moda, reconocéis que es una aberración mayúscula comulgar de otra manera diferente que no sea de rodillas adorando y en la lengua, por ejemplo, la comunión en la mano, del todo sacrílega, y sin embargo acusáis al obispo local y al fiel, porque conocen o porque no conocen, cuando vosotros os laváis las manos y anunciéis que ya habéis hecho la suficiente catequesis, pero que os debéis a una obediencia, falsa obediencia, canallas. Sois los perros mudos, muchos de los tradicionales que vestís con sotana, que nos falláis a muchos seglares cuando intentamos hacer cosas con buen propósito, pero que aún así vamos a estar ahí, aceptando vuestro tiempo, que es el tiempo profetizado. Los otros no son perros mudos, los otros son falsa iglesia, son coronagoglios, son progres, son inútiles, son perezosos, son tibios. Vosotros sois los perros mudos, como Rouco Varela, que es la persona que mejor conoce a Benedicto XVI en España, con el que estuvo horas previas a su falsa renuncia, pero no habla, pero sí habla en privado. ¿Queréis que dé los nombres de las personas que saben esto? Para que vayáis a sus misas. ¿Queréis que dé los nombres de los sacerdotes, de los seglares? Pues muchos aparecen en YouTube. Ya es hora de que demos nombres y apellidos. Aquí o es todo y nuestro Señor Jesucristo, o nos quedamos todos sin nada. Uf, ¿cómo está Fray Arcarius? Está bien caliente con la situación que estamos padeciendo. Estaremos con los sacerdotes, que sean fieles, por la gracia de Dios. Le falta decir, por supuesto, se sobreentiende. Sin la gracia de Dios, sin una gracia especialísima, a todos nos arrastra la corriente de la infidelidad, de la gran apostasía y de cualquier pecado. Que el Señor tenga misericordia de todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran ser fieles a Dios y a la verdad. Amén. Un sacerdote me escribe: ningún sacerdote tiene obligación de dar a Cristo en la mano, sino todo lo contrario, de darlo en la boca. El inmediato responsable no es el obispo, ni quien pide la comunión en la mano, sino el sacerdote que se lo consiente. Ahí quedan esas palabras de ese excelente sacerdote. Magnífico, lo conozco y es digno de toda confianza.
Y así terminamos. ¿Hay algún obispo español, se preguntaba Frei Arcarius, que no haya recibido alguna llamada de la masonería a lo largo de su carrera en cualquiera de sus formas o manifestaciones? ¿Tendrá ya el nuevo orden mundial todas las piezas del puzzle sobre la mesa para España? Embajador con experiencia en la ONU, del Vaticano en España, que es el nuevo nuncio desde el 1 de octubre de 2019, Bernardito. Gobierno comunista socialista entregado a la agenda y presidente de la Conferencia Episcopal y vicepresidente totalmente sumisos y entregados a Bergoglio y dispuestos a entenderse con el nuevo gobierno. ¿Qué pasará? Que Dios nos pille confesados. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Recordad la fuerza que tiene el rezo del Santo Rosario, recordad la fuerza que tiene un solo Ave María, sobre todo si lo hacemos en latín, que es lo que más odia el demonio. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.